Le damos la más cordial bienvenida a las participantes y los participantes de esta mesa. Andrés Layú, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Daniel Martínez Valle, CEO de Orbia, que estará de manera virtual en esta mesa. Miguel Treviño de Hoyos, alcalde de San Pedro Garza García, de Monterrey, Nuevo León, que también estará de manera virtual. Bienvenidos, Daniel y Miguel. Ingrid Avilés, directora de Waze Carpool y Alianzas Estratégicas Waze Latam, que también nos acompaña de manera virtual. Bienvenida, Ingrid. Y Blanca del Valle, presidenta de CORE, Ciudades Vivibles y Amables AC, que está aquí con nosotros. Y finalmente le doy la palabra a Gonzalo Peón, director del Programa México del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo en México, y miembro de CORE, que moderará la mesa. Les recuerdo que utilicen el chat que está en el programa, está ahí en la pantalla de Zoom, para postear sus comentarios, sus preguntas. Estaremos encantadas y encantados de contestar y de conversar y tener esta interacción con ustedes a través del chat. Muchísimas gracias y los dejo con la mesa. Muchas gracias, Vero. Este es la primera mesa híbrida que modero, entonces si algo está un poco confuso, les pido por favor que no lo tomen a mal. Y hablando de cosas un poco confusas, les cuento que el lanzamiento y una presentación de qué trata el Plan de Movilidad Interinstitucional de Corredor Reforma, o Paseo de la Reforma, que suena más bonito, ¿no?, de caminar, lo tendremos mañana en la clausura del foro. Y bueno, esta mesa van a ver también que yo no estoy diciendo las semblanzas de las personas, porque van a salir abajo en un cintillo, pero bueno, yo creo que ya conocen a estos personajes tan interesantes que nos acompañan aquí. Pues tenemos a Andrés Layú, que es nuestro secretario de Movilidad en la Ciudad de México, a Blanca del Valle, presidenta de la Fundación Caluz, y en línea tenemos mucha suerte de tener también unas personas súper interesantes y que están haciendo también, como ellos dos, cosas porque las personas en las ciudades nos movamos de manera más sustentable y equitativa, pero también en este momento que nos movamos de una manera que podamos prevenir los contagios por COVID. Y entonces están con nosotros en línea, que yo quiero mencionar, Miguel Treviño, alcalde de San Pedro, Daniel Martínez Valle, CEO de Orbia, Ingrid Avilés, de Waze Carpool. Y para contarles esta mesa, la lógica y el motivo de tener a estos invitados de lujo tiene que ver con que estas actividades que están llevando a cabo están aplicándose para que transformemos un poco nuestras ciudades desde distintas trincheras, ¿no? O sea, es muy interesante esta mesa porque tenemos a una empresa que presta servicios de movilidad a través de una plataforma como Waze. Tenemos a una empresa muy grande que tiene muchísimas sedes alrededor del mundo y creo que es la empresa mexicana con oficinas en más países del mundo, que es Orbia. Y tenemos a la Fundación Caluz, que está apoyando algunos, digamos, una participación del sector privado para que cambiar la forma en la que nos movemos aquí mismo en el Corredor Reforma. Digo, ustedes no lo ven, pero estamos junto a Reforma y junto a la Alameda. Y tenemos a Miguel Treviño, que en San Pedro, donde él es alcalde, está haciendo cosas muy interesantes y quiero empezar con él porque curiosamente, o no tan curiosamente, la pandemia ha traído tal vez las primeras estrategias exitosas de infraestructura y política pública para promover que más regias y regios se muevan en bici, ¿no? Y bueno, si alguien no es de México, San Pedro forma parte del área metropolitana de Monterrey. Entonces, Miguel, ¿qué crees tú que ha sido la fórmula para tener estas, digamos, ciclovías exitosas y estas políticas exitosas que han visto casi por primera vez aumentar el porcentaje de ciclistas? ¿Fue más la pandemia, fue más la acción pública, una combinación de ambas? Cuéntanos. Sí, gracias, Gonzalo, con mucho gusto. Y primero, pues saludar a todos con quienes comparto este panel. Es para mí un honor y espero que pueda aportar algo que enriquezca la conversación.
Algo que creo que es importante decir en el caso de San Pedro es que nosotros venimos cargando con una experiencia de fracaso de hace 10 años de una ciclovía mal implementada por muchas razones. Y a veces pasa con las buenas ideas mal implementadas que generan como vacunas en contra de su buena implementación más adelante. Entonces, el reto de implementar nuevas políticas de movilidad en bicicleta, pues es adicional, o sea, tiene que estar tan bien hecho y tan bien pensado y a veces empezar poco a poco, pero con pequeños éxitos, de tal forma que no le recuerde a la comunidad esa experiencia pasada, sobre todo que en Monterrey, el área metropolitana, para aquellos de ustedes que conocen nuestra ciudad, pues la cultura del automóvil es muy fuerte, o sea, hay poca cultura peatonal, el clima ciertamente es más extremista, y hay gente que dice, no, en Monterrey la gente nunca se va a mover en bicicleta, es más, las banquetas tampoco se van a usar, no se necesitan. Y afortunadamente, desde antes de la pandemia, pero ha tomado mucha fuerza a partir de la pandemia, la gente ha salido a andar en bicicleta de manera espontánea y medio apropiarse de algunas avenidas, y nosotros como gobierno que cree en eso, pues naturalmente estamos haciendo equipo con la comunidad. Comento en un minuto dos fenómenos acompañados de política pública. Uno, apoyando la necesidad de transporte en condiciones seguras y además ahorrándole una ruta a los ciudadanos. Echamos a andar una ruta, una ciclovía hacia el poniente del municipio, el norponiente, que es donde más se usa el transporte público, del norponiente al casco, que es donde está aquí la presidencia municipal. Son 6.5 kilómetros, tiene 3 estaciones la ruta. Nosotros prestamos las bicicletas y obviamente en la estación pues tenemos ahí medidas sanitarias para que se tenga completa confianza en el uso de las bicicletas. Ahí va, poquito a poquito avanzando, lo hemos mantenido. Y algo muy interesante en una de las avenidas más importantes en el flujo oriente-poniente es que de manera espontánea los ciclistas salieron a utilizar esa avenida, y eso me permitió a mí empezar un trabajo con las universidades que están hacia el poniente, incluso ya cruzando hacia otro municipio, hacia Santa Catarina, para hacer una política coordinada con ETEC, que tiene una prepa importante ahí, la Universidad de Monterrey, la Facultad Libre de Derecho y el Colegio Americano. Entonces estamos de hecho ya estaba lista para implementarse en septiembre, pero como muchos empezaron con clases en línea, decidimos posponerlo precisamente para no empezar una ruta confinada con poca demanda que genere oposición entre quienes, o que genere argumentos negativos entre quienes están en contra de esta política. Entonces decidimos que era importante posponerlo hasta que regresaran los chavos a clase, pero definitivamente la pandemia nos está permitiendo generar pues un ánimo de oportunidades en el sentido de la transformación que requiere nuestra ciudad, San Pedro, y San Pedro pues por las condiciones del municipio termina siendo un referente en muchos casos hacia el resto del área metropolitana. A nosotros en ITDP, o al menos yo alguna vez que fui a Monterrey, me reclamaron, me dijeron, ITDP bendijo la ciclovía esa que fracasó en San Pedro, y pues ahora que vienes aquí a decirnos, ¿no? Yo no viajamos con nuestra agüita bendita y le vamos salpicando a la ciclovía, ¿no? Hicimos un manual, una guía que la verdad es que no la utilizaron tan bien, y ahora me da gusto que sí están tomando en cuenta orígenes de destinos, atractores, y que sí están pensando un poco más, y eso pues obviamente se refleja en el éxito, y también inclusive calla a quienes hablan del clima allá, ¿no? Que seguro podrían tener un poquito más de calorcito que nosotros. Pues entonces ahora me encantaría escuchar de Daniel Martínez Valle, y que también empezamos con el tema pandemia, pero ahora me quiero pasar al de corresponsabilidad, ¿no? Porque Daniel estuvo presente y fue, yo creo que uno de los autores intelectuales de la creación de CORE,
¿no? Que es este grupo de personas e instituciones que busca tener una mejor ciudad, tanto del sector privado como de la sociedad civil o de las autoridades, y fomentar este tipo de diálogos. Y que nos cuentes, Daniel, cómo fue este proceso de creación y cómo se relaciona con la movilidad, tanto en la ciudad en general como ahora en la pandemia, y también qué hacen ustedes desde Orbia. Gracias, pues gracias por la invitación a los organizadores de este foro, y la verdad es un placer estar con estos panelistas. Pues creo que la pandemia nos obliga a hacer una reflexión bien profunda de qué significa, dónde estamos y a dónde queremos estar en términos de las ciudades vivibles, amables y resilientes que queremos, en particular, pues obviamente los que vivimos en esta Ciudad de México. Y si hacemos una revisión histórica de qué ha pasado en el mundo cuando ha habido pandemias, cuando ha habido guerras, cuando ha habido depresiones económicas, en el caso nuestro, cuando ha habido terremotos, y cómo ha cambiado la ciudad, digamos, a la luz de estos acontecimientos, pues todos desgraciados. Creo que el tema de corresponsabilidad es un tema fundamental y está, como dijiste, Gonzalo, en el corazón de las ideas y los principios de CORE, de toda esta gente e instituciones que están tratando de hacer ciudades más vivibles y más amables. Si pensamos lo que pasó a mediados del siglo XIX en Europa, después de las guerras y después de las pandemias, pues se crearon los grandes bulevares, los grandes parques en ciudades como París. Creo que no tenemos que ir tan lejos y pensamos en lo que pasó en la Ciudad de México después del terremoto de 85, en el más reciente, qué implicó eso desde el punto de vista de espacios públicos, de movilidad. En Estados Unidos, las Torres Gemelas y digamos, los ataques que hubo en 2001 cambiaron la forma en la que se viajó en todo el mundo, cambiaron la forma en la que se usan algunos espacios públicos. Entonces creo que esta pregunta que haces es bien importante, Gonzalo, desde el punto de vista de las decisiones de diseño urbano, las decisiones de políticas públicas que se tomen hoy en el contexto que estamos viviendo en estas ciudades, va a tener un impacto y van a tener un impacto crítico para las próximas décadas, para nuestra generación. Esperemos que pensemos cuando hagamos estas decisiones, no solo en nuestra generación, sino más importantemente en la generación de nuestros nietos. Se deben tomar en cuenta a todos los actores en este contexto que llamas tú de corresponsabilidad. ¿Qué podemos hacer las empresas? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué pueden hacer los actores públicos como Miguel y como Andrés? ¿Qué pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil como CORE, como Fundación Caluz? Ingrid representa también una empresa del sector privado en el aspecto movilidad bien importante. Entonces, hoy es el momento en el que tenemos que hacer estas reflexiones. Me encanta que CORE sea quien nos convoque otra vez a pensar, y creo que este microcosmos de panelistas es una buena representación de los que tenemos que pensar en las ciudades, justamente para ver desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista de políticas públicas, qué podemos hacer. Tú mencionaste el plan de movilidad institucional en el corredor de reforma. Nosotros, desde el punto de vista de Orbia, trabajamos muy activamente con ustedes, con ITDP y con CORE. En la zona metropolitana de la Ciudad de México tenemos varias personas, 200 personas en Cuautitlán, casi 100 personas en Lechería, casi más de 100 personas en Tultitlán, en Cuautitlán, en La Presa, en Centura, que es en la zona de Tlalnepantla, aquí en Reforma. La verdad es que cuando vemos las cifras y empezamos a pensar en cómo hacer las ciudades más vivibles y más amables y pensamos en los retos de movilidad, todavía el 47% más que viene en transporte público más el 39% que vienen en automóvil, pues representan un porcentaje demasiado alto en términos de lo que esto implica para movilidad y el impacto, obviamente, desde el punto de vista medioambiental. Solo el 5% de este universo nuestro de personas son peatones o se mueven a las oficinas a pie, el 3% en motocicleta, el 2% en bicicleta, y el 1% usa transporte personal. Entonces, este es un proyecto bien importante de corresponsabilidad que lo estamos trabajando con ustedes, Gonzalo, y con CORE. Creo que se pueden hacer grandes cosas y creo que podemos hacer un piloto que pueda ser escalable, replicable y sostenible, en el que podamos hacer cosas muy interesantes desde el punto de vista de movilidad y desde el punto de vista de
juntar varios actores públicos y privados para mejorar la vida de las personas, en este caso de la Ciudad de México. Muchas gracias, Daniel. Esto me parece un preámbulo muy adecuado para preguntarle a Blanca dos cosas que creo que van un poquito de la mano, ¿no? Estamos en el 5º Foro Urbano de CORE y obviamente es una organización que ha evolucionado, pero también han evolucionado sus proyectos, ¿no? Entonces, si nos pudieras contar o hablar un poco de la evolución de CORE y también del proyecto que estamos trabajando del plan de movilidad en Reforma. Gracias, Gonzalo. Bueno, pues CORE empezó como un foro, este es el 5º foro, para hablar sobre temas de urbanismo, temas de movilidad, para poder transformar el pensamiento de las personas, ya que a veces los temas de urbanismo y movilidad son un poco contraintuitivos y las personas dicen, oye, pues necesitamos estacionar los coches, hay que hacer más estacionamientos, y el pensamiento urbanista te dije, no necesitamos más estacionamientos, necesitamos menos. Oye, los coches no pueden pasar, necesitamos calles más anchas. No, necesitas menos calles para menos coches, porque si no va a haber de todos modos más tráfico, la palabra de tráfico inducido, y el objetivo de CORE pues es todas estas palabras y conceptos, tratar de que los entiendan y entendamos las personas que no somos urbanistas ni tenemos doctorados en este tema. Entonces, así empezó CORE y poco a poco seguimos con lo mismo, pero hemos evolucionado. Incidimos en política pública, justamente con ITDP y con el IMCO, promovimos la ley para que en vez de mínimos de estacionamiento existieran máximos, y eso se logró en la Ciudad de México, y pues nosotros participamos, digamos, en esta conversación. Ahora estamos, como decía Daniel, en el plan de movilidad interinstitucional, que los que quieran tener más detalles, mañana haremos el lanzamiento aquí entre 1:30 y 2 de la tarde, y podrán ver con detalle de qué se trata. Entonces, pues CORE surgió de Corredor Reforma, pero ya nos ampliamos a más temas y regresamos a nuestro origen con este proyecto que lanzaremos mañana sobre Corredor Reforma, que como dice Gonzalo, es mejor decirle Paseo de la Reforma, y queremos que Paseo de la Reforma vuelva a ser un paseo, no un lugar para que estén los coches. Lo principal que tenemos que hacer es dejar de pensar en los coches y pensar en las personas. Entonces, hablando de corresponsabilidad, pues es una responsabilidad compartida entre las empresas, el gobierno y los ciudadanos, y cada uno tiene que hacer su parte. En la pandemia nos dimos cuenta de esto. Si yo me cuido, tú te cuidas y nos cuidamos todos. Muchas gracias. Blanca. Ahora quisiera darle un poco el giro a la conversación y preguntarle a Ingrid, que está, no la estoy viendo, pero sé que está por ahí, ¿qué opciones nos da la tecnología para que nos podamos mover de manera más segura y programada en una situación como la que estamos viviendo? Totalmente. Buenas tardes a la audiencia, a los panelistas, a CORE por el trabajo tan increíble que están haciendo. Como bien dices, Gonzalo, todos los que estamos aquí tenemos la gran misión de cómo mejoramos la movilidad. Me gustaría dar un poquito de contexto de qué hace Waze, ¿no? ¿Por qué Waze está metido en esto? Además de ser esa aplicación que los lleva del punto A al punto B, en realidad nuestra gran misión es eliminar el tráfico. Esa es la razón de ser de Waze, y por eso tenemos diferentes programas que impulsan esto. Uno de ellos es muy cercano con los gobiernos, que se llama Waze for Cities, y tenemos grandes aliados en el mundo, y aquí tenemos a dos grandes representantes, la Alcaldía de San Pedro y la Ciudad de México, son aliados de nosotros, y a través de nuestros datos compartidos ayudamos a la ciudadanía a tomar mejores decisiones de movilidad, ¿no? Y como parte de esto, en marzo del año pasado lanzamos nuestra propuesta de viajes compartidos, que es Waze Carpool.
la verdad con bastante éxito. México se convirtió rápidamente en el mercado con el crecimiento más rápido en viajes de carpool, donde tenemos presencia, ¿no? Por ejemplo, comparado contra Brasil, Estados Unidos, mercados tan grandes, lo cual nos dice varios mensajes, ¿no? Uno de ellos es que efectivamente hay una necesidad, pero más allá de eso es que sí se puede cambiar el paradigma de cómo nos movemos y cómo sí podemos usar alternativas más sustentables o viajes más inteligentes, ¿no? Y en términos de la pandemia, pues bueno, nuestro gran foco como carpool es ese commuting, ese trayecto del día a día, en cómo lo optimizamos, ¿no? Y quitamos esos asientos vacíos. Es una gran realidad que ahorita, con base en nuestros datos, el commuting está un poco al menos del 20% de lo que solía ser. Sin embargo, hemos encontrado ciertos patrones interesantes en la ciudadanía. El tema uno es la percepción. Ven al auto como una extensión de su casa en términos de seguridad. Entonces se convierte como una alternativa para poder hacer sus trayectos. Y también durante este entorno de pandemia hemos podido hacer algunas pruebas piloto con algunos bancos importantes de nuestro país en cómo podemos mover a estos trabajadores esenciales de un punto a otro, ¿no? Entonces estos trabajadores se encuentran en carpooling. El hecho de poder viajar con un colaborador que sigue tu mismo protocolo de seguridad es muchísimo más confiable, ¿no? O por lo menos si hay un contagio, sabes cómo contactarlo, ¿no? Entonces se convierte, además de ser una opción sustentable para movernos, también en este entorno de pandemia como una alternativa bastante viable y bien aceptada por estos pilotos que hemos estado haciendo. Muchas gracias, Ingrid. Nos parece muy interesante esto y de alguna manera introdujiste este concepto que la gente que nos dedicamos a las políticas de transporte le llamamos la gestión de la demanda de viajes, que siempre es relevante, ¿no? Y los que siempre damos por parquímetros o por caros por congestión, que esos no se ven tan cercanos, o por cambiar la norma técnica de estacionamientos, pues siguen estando dentro de esta misma esfera de política pública, ¿no? Que quizá es la menos comentada y la más abandonada, y a mí por eso me sorprendió y me dio gusto ver que alrededor de la pandemia el gobierno de la Ciudad de México generó una estrategia de gestión de la demanda, pues digamos interesante, ¿no? Que tiene que ver no solamente con estas cosas que estamos acostumbrados del modo de movernos, sino de horarios y cómo ligarlo con los trabajos. Entonces, Andrés, no sé si nos puedas comentar un poco más de esta experiencia, y si tenemos un momento de una siguiente ronda, te advierto que te voy a preguntar de insurgentes, que obviamente es el tema que más nos gusta. Sí, por supuesto. La verdad es que qué bueno que usas el ejemplo de gestión de la demanda. Muchas gracias por la invitación, por supuesto, y a todos que están aquí, porque este caso específico de gestión de la demanda es un caso que no se parece a lo que normalmente se habla de gestión de la demanda, en el sentido que no estuvo dirigido primordialmente al auto particular. ¿Qué es lo que nosotros vimos desde el inicio de la emergencia sanitaria? Como es obvio, una reducción muy importante en todos los viajes en la ciudad, es decir, se cancelaron viajes. ¿Por qué se cancelaron viajes? Porque las personas dejaron de ir a la escuela y dejaron de ir al trabajo, sobre todo en los horarios tradicionales de entrada y salida del trabajo. Sin embargo, muchísimos trabajadores de lo que llamamos servicios esenciales siguieron trabajando. El sector salud, el sector de seguridad, el de abasto, que es sobre todo comida, medicamentos, etcétera, servicios financieros. Es decir, esos en ningún momento se detuvieron por completo. En contraste, la construcción, la manufactura, los comercios sí se detuvieron, ¿no? Esa reducción en el transporte público la vimos muy claramente en el auto particular, pero también por el tipo de viajes que se generan en la Ciudad de México en auto particular, que es alrededor del 22%, entonces tampoco son tantos en términos proporcionales, sino que la mayoría la seguimos teniendo en transporte público. En esa reducción masiva que tuvimos de los viajes en transporte público, en donde en las primeras 2 semanas de mayo llegó a reducirse hasta 80% frente a los días normales, incluido el metro, el metrobús, etcétera, lo que sí vimos es que se mantuvieron los horarios picos. ¿Por qué se mantuvieron los horarios pico? Pues porque los trabajadores del sector salud o del sector de seguridad seguían teniendo que entrar y salir más o menos en los horarios de 8 horas, que son los horarios laborales, ¿no? Sabemos que hay dobles turnos y cosas así, pero en términos de volumen seguían siendo así. Eso lo que nos permitió ver fue que pese a la reducción en todos los viajes, en los lugares donde
tenemos tradicionalmente aglomeraciones en transporte público en hora pico, sobre todo en los centros de transferencia modal, seguíamos teniendo durante periodos mucho más cortos de tiempo aglomeraciones. Entonces, muchas veces salió una foto que es muy tremenda del andén en Pantitlán de la línea A en dirección al oriente de la ciudad. Y es porque en ese andén transfieren la línea 5, la línea 1 y la línea 9 y se meten todos al tren de la línea A. Entonces, digamos, 3 líneas, en la tarde las metes a una línea y eso siempre se ve congestionado. En la pandemia, pese a la reducción del volumen de personas, un periodo de tiempo más corto también se veía congestionado. Entonces, cuando se empezó a trabajar en el gobierno de la Ciudad de México con el ingreso gradual a la nueva normalidad, empezamos a hablar con los sectores productivos de la ciudad. Y las conversaciones tuvieron que ver, sobre todo en términos de movilidad, con evitar sumar nuevos pasajeros en esas horas picos, que pese a la cancelación de viajes, se mantuvieron. Es decir, si tenemos la hora pico en el metro a las 7 de la mañana, muy reducida por la emergencia sanitaria, no queremos que cuando abra la construcción y la manufactura de autos, que fueron los primeros sectores que se abrieron, sumen a sus trabajadores exactamente a esa hora. Preferimos que se muevan en otra hora. Y lo mismo en las tardes, donde tenemos una hora pico incluso más pronunciada a las 6 de la tarde. La hora pico de las 2, 3 de la tarde es así, está mucho más disminuida porque normalmente está asociada al horario escolar. Acordamos con la industria de la construcción, con la industria financiera y después con los comercios, escalonar los horarios, de tal manera que no abrieran normalmente, digamos, el horario laboral a las 9 de la mañana, empezando a generar los viajes a las 7 de la mañana, sobre todo las personas que vienen del Estado de México, que pueden hacer viajes de hora y media, 2 horas, sino que empezaran a las 10 u 11 de la mañana. Al hacer eso, y tenemos, digamos, documentado los datos porque podemos medirlo, digamos, casi en tiempo real por la tarjeta de transporte con la que se viaja en la Ciudad de México, vimos que efectivamente ese pico tradicional se volvió chato. Y los trabajadores que se han ido sumando por actividades que se han ido abriendo, se van sumando un poquito más tarde. Entonces siempre digo, y sé que digamos, cuando es gestión de la demanda, este sí es como el santo grial de la movilidad, porque el congestionamiento de autos particulares, pero también de transporte público, no se debe a la carencia de infraestructura necesariamente, puede ser la carencia de infraestructura, pero la clave es la forma en la que usamos esa infraestructura. Y esa infraestructura en esta ciudad y en casi todas las ciudades del mundo, por razones históricas, se usa de forma coordinada. Todas las personas entran a la escuela más o menos a la misma hora, todas las personas entran a trabajar más o menos a la misma hora y salen de la escuela y del trabajo más o menos a la misma hora. Eso va a generar que siempre, en toda ciudad del mundo, tengas aglomeraciones en lo que llamamos hora pico. Lo que hizo la emergencia sanitaria fue romper esa coordinación. Al romper la coordinación existió la oportunidad de mover esos horarios. No es fácil pensar que ese rompimiento se pueda mantener una vez acabe la emergencia sanitaria, sobre todo porque el principal factor que sostiene la coordinación es la entrada de las escuelas, porque es lo que, digamos, determina que se tenga que coordinar el horario de la escuela con el de trabajo, porque los padres o madres tienen que regresar a recoger y atender a sus hijos en las tardes. Entonces no es algo fácil de sostener, pero sí creemos que se puede aprovechar en distintos sectores para mantenerse así en el tiempo, acompañado del gran incremento que hemos visto en el uso de tecnología para el teletrabajo. Justamente el gobierno de la ciudad también diseñó un programa de movilidad institucional, aprovechando la reapertura de varios negocios. Conforme se van registrando para reabrirse, enviamos una encuesta que puedan contestar sobre la movilidad de sus trabajadores. Ahorita han contestado más de 3,000 empresas, con distinto nivel, digamos, distinto porcentaje de respuestas según el número de trabajadores, y lo que vemos es que al menos 30% de los trabajadores están haciendo teletrabajo y están dispuestos a continuar haciendo teletrabajo en el futuro. Entonces, efectivamente, la gestión de la demanda me parece que es una de las oportunidades y lecciones clave que nos deja esta emergencia. Muchas gracias, Andrés. Creo que ha sido muy interesante esta estrategia de aplanar la curva, no de la curva que estaba pensando la mayoría, de otra curva, pero que en términos de contagio es igual de importante. Y hablando de gestión de la demanda, y regresando al norte del país, Miguel, San Pedro tiene un programa exitoso de gestión de la demanda a nivel escolar, que mencionó Andrés, que es muy importante en las horas
Valle. Y también está la intención de hacer un programa similar o algo que pueda también atacar en estas horas pico de la congestión que hay en San Pedro, que hay tantas empresas y atrae tantos viajes, con las empresas. ¿Nos podrías contar un poco de su programa de gestión de viajes escolares y de las Green Moms, pero también de lo que están planeando hacer con las empresas y que se liga también, que se puede ligar con la pandemia, así como algo como nos contó Andrés? Sí, con mucho gusto, Gonzalo. Bueno, nosotros ya teníamos andando y con un resultado razonablemente positivo nuestro programa de movilidad escolar, que básicamente parte de la premisa de que eso que es cultura en Monterrey y sobre todo en San Pedro, de un niño, un automóvil para ir a la escuela, eso ya no puede ser parte de nuestra realidad. Tenemos que ser bien contundentes en eso. O sea, si tú vas a llevar solo a tu niño a la escuela, pues no lo vas a poder hacer en el horario normal. Si el niño entra a las 8 de la mañana, lo vas a tener que hacer antes de las 7 porque eso ya no es posible, eso la ciudad no da para eso. Y a partir de ahí, pues iniciamos un programa de ayudarle a las escuelas con mucho tiempo trabajando con ellas en precisamente gestionar la demanda y ver cómo regionalmente hacer un programa de carpool. Bueno, aquí usamos mucho el anglicismo de carpool. También incentivamos y pudimos hacer algo de mejoramiento de banquetas en las zonas aledañas a algunas escuelas, donde hay posibilidad de que los niños, las niñas lleguen caminando, acompañados de sus papás en muchos casos, y transporte escolar, que este es todo un reto. El tema del transporte escolar en San Pedro, hay una resistencia fuerte, mucho más fácil entrar con el tema del carpool, pero seguimos insistiendo. Lamentablemente la pandemia nos obligó a poner en pausa este programa, pues por el tema de las condiciones de contagio. Y precisamente al inicio o al momento en que nosotros decretamos de emergencia, estábamos por empezar un programa de movilidad empresarial, en donde empezamos trabajando con las empresas que más empleados tienen en San Pedro. Es una economía sobre todo de servicios, y lo que estábamos invitándolos es igual lo mismo, transporte empresarial y carpool de los empleados. Lamentablemente en la zona metropolitana el transporte público es un enorme problema. Yo diría es el problema social más importante a nivel metropolitano. Es un tema al que no hemos logrado ni siquiera encaminarnos una buena solución. Entonces, pues hay que fomentar aquí soluciones que, aunque sean privadas, nos permitan dar un paso hacia una solución más definitiva, que naturalmente es un sistema de transporte público que funcione mejor. Y nosotros, por congruencia en el gobierno, pues tenemos que hacer lo mismo. Lo primero que hicimos fue decir, bueno, el espacio más cerca al gobierno municipal, que está aquí al lado de mi oficina, no puede ser para quienes llegan solos en automóvil al trabajo. Entonces, por ejemplo, yo que pues, sí, normalmente llego solo porque mi agenda es más irregular, dejé de tener un espacio aquí a 30 metros de mi oficina y pues tengo que caminar de más lejos para llegar a mi oficina, porque esa es la regla para todo el gobierno. Y empezamos con un programa también de transporte hacia el gobierno. Y aquí es donde uno tiene que pues, meterle compromiso y saber que la demanda no va a ser la que quieres de inicio, pero tienes que estar programado para decir, esto es algo que hay que ir empujando para que se vaya generando la demanda que se requiere, y hacerlo en tu programación financiera, saber que no vas a poder sacarlo, no lo vas a poder volver autosostenible de corto plazo, y ahí vamos creciendo poco a poco. Yo estoy convencido, a veces los servidores públicos tenemos el vicio de que solo creemos que vale la pena aquello que tiene escala desde el principio, y de alguna manera es justificable porque por nuestra posición pues nos obliga a generar soluciones que tienen suficiente rentabilidad social como para justificarse desde el punto de vista del gobierno.
Pero yo lo que he aprendido, y me parece que es algo que es importante que tomemos en cuenta, es que a veces lo mejor que podemos hacer es generar prototipos exitosos que empiecen a mover las cosas hacia lo que comentaba Ingrid hace un rato, hacia un nuevo paradigma. Los nuevos paradigmas no necesariamente surgen de algo de gran escala, sino hay que empezar con una experiencia exitosa y eso empieza a mover la bola hasta que se hace algo más grande. Entonces, bueno, pues ahí vamos y indiscutiblemente la pandemia está siendo una oportunidad de empujar estos programas y también la vida peatonal en San Pedro, que era muy escasa. Ahí se ha visto un crecimiento bien importante y afortunadamente se alinea mucho con nuestro proyecto de recuperar espacio de banqueta con pues, todo lo que ha implicado de negociaciones con diferentes comercios, centros comerciales, pero ahí vamos afortunadamente. Muchas gracias. Ahora voy a cambiar un poquito el orden porque al hablar de banquetas y estando frente a la avenida Hidalgo, me acordé de algo que pasó recientemente, ¿no? Y esta avenida que no tenía mucho espacio, ¿no? Porque una cosa es, en San Pedro, ya no me dejará mentir Miguel, pues muchas veces la banqueta está cortada por rampas, por otras cosas, ¿no? Y aquí en Ciudad de México, que habíamos tenido ya bastantes avances en la, infraestructura peatonal en muchos lados, de repente encontrábamos que zonas de la ciudad, muy céntricas, tenían estos problemas. Entonces, no sé si, Blanca, nos puedas contar un poco de la experiencia de la mejora alrededor de la avenida Hidalgo y también un poco de dónde estamos. Bueno, la experiencia, nosotros cuando llegamos aquí al Hotel de Cortés, la esquina de Avenida Hidalgo y Reforma, pues era una lástima estar enfrente de la Alameda, que es una de los parques más antiguos de Latinoamérica y más bonitos, y no poder sentir que puedes cruzarlo, ¿no? Porque puedes perder la vida. Había una trenza que le llaman, pasaban el metrobús por un lado, otro metrobús, los coches cambiaban de sentido a mitad de la calle, tú tenías que arriesgar tu vida para poder disfrutar de la Alameda y siempre tuvimos la ilusión de que este lado, Avenida Hidalgo, que además es una de las calzadas más antiguas de la Ciudad de México, sino que de las más antiguas, la calzada México-Tacuba, usada por los aztecas y después por aquí pasó Hernán Cortés, estuviera tan descuidada, y pues tuvimos la suerte que esta nueva administración pues pensó lo mismo que nosotros y decidió también arreglar toda esta parte de la ciudad. Se transformó aquí atrás la colonia Santa María la Redonda, que estaba muy olvidada y quedó impresionante. Puede ir uno a caminar por ahí, se le puso luz, árboles, se arreglaron las banquetas, se arregló hasta el agua. Y nosotros participamos, pues nosotros donamos al gobierno de la ciudad el proyecto de la Avenida Hidalgo. Obviamente este proyecto lo hizo un experto de la mano de las autoridades, y pues los que puedan venir a disfrutar de esta avenida, que antes era la prima pobre de Avenida Juárez, y Avenida Juárez ya le da envidia. Avenida Hidalgo, además con todos los edificios que tenemos aquí atrás, la Santa Veracruz, el Museo Franz Mayer, el Museo de la Estampa, pues creo que nuestra ciudad necesitaba esta transformación y pues es la historia, y gracias a que este gobierno tomó ese liderazgo. Gracias. Hay algo de esto que menciona Blanca, que también se relaciona con las estrategias y políticas de movilidad en una pandemia, que tiene que ver con la ampliación de la sección de las vías para que pueda haber más espacio entre las personas cuando caminen, o para que simplemente dé el nivel de servicio de las personas que caminan, ¿no? Porque aunque está muy mal la avenida, pues hay aquí un metro, hay aquí un metrobús, hay aquí otra línea de metro, entonces no se cumplía con eso. Y lo mismo pasa en algunas banquetas del centro, ¿no? O sea, vas en Avenida Allende, vas en la calle de Allende y tienes 3 carriles para los coches, 12 metros, y tienes 1 metro para las personas y todos nos desbordamos y chocamos, ¿no? Y
a veces también puede pasar lo mismo en la bici, ¿no? Entonces ahora sí, Andrés, si nos puedes comentar un poco de la estrategia de ampliar los espacios para peatones que se relacionan también con este tipo de intervención, pero que esto es más permanente, si eso se puede volver más permanente, si pueden extender esas intervenciones a lugares, por ejemplo, como la calle de Allende o Bolívar, o inclusive, y más allá, al final, si puedes rematar con Insurgentes, ¿no? Relacionándolo con el tema bici. Sí, digo, lo describes de una forma muy precisa. Igual durante la emergencia, pensando en que el gobierno de México y el gobierno de la Ciudad de México nunca hizo un llamado ni tomó decisiones para restringir la movilidad. Es decir, en ningún momento se dijo lo que tenemos que hacer es que la gente no se pueda mover, como se hizo en otros lugares del mundo, sino si están obligados a moverse, pese al llamado de quedarse en casa, lo puedan hacer en una situación donde pueda ser más seguro y no estén asumiendo un riesgo innecesario. Entonces se tomaron varias medidas preventivas, como es el uso de cubrebocas en el transporte público, en espacios públicos, etcétera. Pero en el caso del centro histórico, por las razones que dices, unas banquetas muy pequeñas, se amplió el espacio peatonal. De hecho, en el momento del semáforo rojo, casi todas las calles del perímetro A del centro histórico se hicieron peatonales, se mantuvieron solo algunos accesos vehiculares, y ahora está marcado en algunas calles donde se extendió la banqueta, digamos, sobre la calle, como está en Venustiano Carranza, por ejemplo, ese es un ejemplo, pero tenemos varias donde se mantuvo o peatonal o el espacio para peatones. En el caso de la ciclovía de Insurgentes, ahí la línea 1 del Metrobús es la línea con más usuarios en la ciudad. Es una línea que originalmente se diseñó para alrededor de 280,000 usuarios y antes de la pandemia estaba moviendo a 600,000 personas. Se ha ido ampliando su capacidad con más autobuses, etcétera. Y entonces, cuando llegamos al semáforo rojo, igual, en términos de la reapertura se pensó, bueno, si otra vez más personas van a empezar a viajar, podemos ofrecer una alternativa de viaje que no sea exclusivamente el transporte público o los automóviles, porque no todo el mundo tiene acceso a un automóvil, incluso si deseara tenerlo, y no necesariamente es una buena noticia que más gente quiera moverse en automóvil por una percepción de riesgo. Entonces vamos a ofrecer una alternativa que es una ciclovía en un trayecto que tiene la virtud de que Insurgentes recorre de sur a norte la ciudad, son 20 kilómetros los que se pusieron de ciclovía, y el papel estructural que juega Insurgentes en la ciudad es uno que conecta zonas de vivienda con zonas de trabajo en la zona central. Lo mismo se pensó para la ciclovía emergente en Eje 4, que son 14 kilómetros, pero que conecta Oriente y Poniente. Ambas corren en paralelo al Metrobús porque también eso nos permite reducir el conflicto en el carril derecho, que normalmente lo que está en disputa en nuestra ciudad siempre es el carril derecho. En el caso de Insurgentes y Eje 4 está un poquito menos en disputa el carril derecho. Considerando eso y que ha habido muchísima afluencia de usuarios de bicicleta, todavía en una situación de emergencia, es decir, todavía no estamos en una situación habitual, la jefa de gobierno nos pidió que hiciéramos una evaluación integral del impacto de la ciclovía. Esa evaluación integral, digamos, tiene que considerar todas las perspectivas posibles sobre Insurgentes y Eje 4, pero también debe considerar qué es lo que termina pasando en los cambios permanentes que hay en la movilidad en la ciudad. Ahorita que estábamos hablando de la gestión de la demanda, del teletrabajo, etcétera, vamos a ver qué tan duraderos son esos cambios, si tienen que ver con la emergencia exclusivamente o si son cosas que transforman nuestras ciudades, un poco en la dirección de lo que decía Daniel, como el impacto que tuvieron otras pandemias en el mundo o que tuvieron los temblores. Es a partir de esa perspectiva que se hace la evaluación. Yo quisiera agregar una cosa nada más, Gonzalo, que este edificio que siempre nos dijeron, oigan, van a tener estacionamiento, no tiene estacionamiento, pues estamos en el lugar de la ciudad, este edificio es súper accesible, tenemos metro, tenemos metrobús, puedes venir en bici por la ciclovía de Reforma, trolebús, puedes llegar caminando, puedes llegar por trolebús, el que quiera llegar en coche, pues tendrá la dificultad de estacionarlo donde pueda, pero se puede llegar de muchísimas otras maneras más sustentables y seguras. Esto, lo que me comentaba ahorita Andrés, me lleva ahí a un dato, digamos, que tenemos, por suerte, creo que estábamos autorizados a comentarlo de Orbia y que no me dejará mentir Daniel, ¿no? De qué tan sustentables son estos cambios o qué tanto pueden permanecer en el tiempo, ¿no? Entonces, viendo los datos de
de Orbia, que aplicó un cuestionario en todas sus plantas en la Ciudad de México, alrededor de 600 personas, encontramos que el 26% de las personas que trabajan ahí hizo un cambio modal desde que trabaja en la oficina. Es decir, que y esto es antes de la pandemia, es decir, que la gente pues normalmente sí cambia su manera de moverse. Entonces, Daniel, ¿cómo lo ves tú desde la perspectiva de tus equipos de trabajo? ¿Qué tan viable crees que sea que puedan transitar hacia modos más sustentables o que les permitan utilizar mejor su tiempo después también de esta pandemia? Sí, creo que es una pregunta clave, y un poco lo que decían Andrés y tú en términos de cómo podemos aprovechar el contexto actual, si es la palabra correcta, para una situación tan compleja y tan dramática como la que se está viviendo en las ciudades y en todo el mundo. Pero la realidad es, como lo decíamos antes, o sea, la historia demuestra que sí cambian las ciudades, y sí cambia la forma en la que se vive en las ciudades después de situaciones tan críticas. También lo comentaba Andrés al principio de la charla, o sea, el teletrabajo ha demostrado que las oficinas y las formas en las que colaboramos digamos, en el sector público y en el sector privado pueden ser eficientes, obviamente no a estos grados de teletrabajo, por digamos, temas de interacción humana y temas de conversaciones que se dan más allá de los espacios formales. Pero cuando ves los datos que comentas tú de nuestra empresa, Gonzalo, y cuando ves que el tiempo máximo de traslado en estas encuestas que hicimos es de 295 minutos, las ciudades tienen que ser para las personas, la vida obviamente es de las personas, no es vivible el tener un tiempo de traslado en un día de 295 minutos, tampoco es vivible el que el promedio de las personas que fueron encuestadas en nuestra empresa de traslado sea de 77 minutos, cuando el tiempo mínimo es de 5. Entonces, hay temas de gestión de la demanda que nosotros, desde el punto de vista del sector privado y las empresas, que creo que es un agente de cambio fundamental en la sociedad, podemos cambiar con la lección que estamos aprendiendo de teletrabajo, con la lección que hemos aprendido antes del teletrabajo y antes de la pandemia, de tener horarios escalonados. Pero esto también va más allá. Nosotros tenemos una responsabilidad fundamental desde el punto de vista de esta gestión de la demanda, en cuanto podamos fomentar los horarios escalonados, en cuanto podamos fomentar también el teletrabajo, pero hay que pensar más allá de la movilidad, hay que pensar también en qué podemos hacer desde el punto de vista de las empresas en términos de vivienda, en términos de densificación y en términos de espacios públicos, porque esto al final pues es un conjunto de intervenciones que se tienen que hacer desde el punto de vista de ciudad, y creo que CORE pues es el foro ideal para que empecemos estas reflexiones más allá de movilidad. El tema de movilidad es fundamental, pero ¿qué podemos hacer en espacios públicos? ¿Qué podemos hacer en densificación? ¿Qué podemos hacer en vivienda? Creo que son asignaturas pendientes que tenemos que trabajar de la mano de las autoridades, tenemos que trabajar de mano de los ITDPs del mundo y de las manos de las fundaciones Caluz del mundo para poder mejorar la vida de las personas en esta ciudad y en ciudades como San Pedro, aprovechando las lecciones que estamos viviendo de manera, digamos, muy dura y a veces dramática. Agradezco mucho esas palabras, Daniel, por temas de agenda. Ingrid, siento, si puedes decir hasta en 30 segundos un mensaje final que quieras desde Waze, pero vamos a tener que terminar porque vamos a dar paso a la inauguración formal de CORE. Simplemente concuerdo con todos. El cuarto lugar más visitado en Francia e Italia después de la primera ola fueron distribuidores de autos. Eso no es lo que queremos, no queremos dar pasos atrás. El cambio individual es viable, lo hemos visto, yo personalmente lo he visto con carpooling. Sin embargo, el cambio sucede si hay un cambio apoyado por el sistema. Y el sistema somos todos los actores que estamos aquí presentes. Cuando un colaborador ve que en su empresa se fomenta el uso de la bicicleta, que en su empresa hay lugares de carpooling para poder estacionarse, que sale a la calle y encuentra estos espacios que comentaba Miguel, en donde se puede aparcar una persona, eso es parte del cambio sistémico que impulsa el cambio individual.
Entonces, bueno, creo que estamos todos los elementos con toda la disposición de aprovechar la pandemia para hacer una transformación planificada de cómo sí queremos que regrese la gente, ¿no? Lo veo como una oportunidad única. Y bueno, con esto, gracias, Gonzalo. Pues yo me quedo con tus palabras de cierre, Ingrid. Normalmente diría algo más, pero creo que coincidimos y creo que también las personas que estamos aquí. Así que les agradezco muchísimo a todos los asistentes. Ha sido súper interesante escucharles. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias.